Acaba de participar en el Hay Festival de Gales, un festival que reúne a la literatura, al arte, al pensamiento y que ha sido definido por el propio Bill Clinton como el Woodstock de la mente. Fue allí donde llegó para presentar su tercera novela, El resto es silencio, traducida al inglés. Una lengua donde ella navega a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando tenía 17 años, sus padres partieron al exilio a Inglaterra. Allí al año siguiente murió su madre, allí ella estudió genética, biología, luego estudió diseño, dando un salto importante en su vida. Sin embargo, el salto más grande lo da aquí en Chile, cuando después de los 40 años decide finalmente publicar su primera novela. Después de varias, el año pasado se convierte en el premio Alfaguara 2015. La protagonista de esta edición de CNN Íntimo es la escritora Carla Gelfenbein. Carla, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa después de venir llegando de Europa y de hacer todas estas cosas entretenidas y de tener esta posibilidad de presentar tu obra en otros idiomas que también han sido traducidas en muchas otras lenguas. Así que muchas gracias y bueno, partamos hablando de literatura y hablando de esta compatibilidad de ser exitosa en ranking de ventas, ser leída y poder también ser reconocida por críticos que habitualmente son hombres como un valor dentro de la literatura. Esa mezcla se da. Es difícil. La verdad es que es difícil. Bueno, ese es un tema súper importante que tiene que ver con el ser mujer, ¿no? Y que yo creo que es algo insoslayable. Soy una escritora mujer. Y eso evidentemente que me pone en un lugar tanto dentro de la literatura como dentro del mundo. Y yo me he dado cuenta que creo que las mujeres hemos dado saltos gigantescos en los últimos, no sé, podríamos decir 25 años, pero incluso en los últimos años, de cosas que nosotros hemos podido como experimentar desde muy cerca, han habido grandes cambios en lo que respecta a nuestros derechos. Tenemos varias presidentas mujeres por primera vez en la historia. Ayer, por ejemplo, justamente que hablábamos de Roma, tú sabes que por primera vez desde la fundación de Roma hay un alcalde mujer, que son como 2.800 y tantos años. Por lo tanto, estamos en un momento que para las mujeres creo que hemos podido dar un salto importante. Sin embargo, en la literatura creo que es uno de los campos en los cuales, de alguna manera, en términos del canon, no es que nos hayamos ido quedando atrás, nos han ido dejando atrás, porque quien define el canon aún es un puñado de mentes masculinas, en los cuales definen el canon bajo ciertos conceptos, en los cuales muchas veces la literatura escrita por mujeres no entran. O sea, por ejemplo, un caso que es muy divertido. Un libro escrito por un hombre cuyo protagonista es un hombre, que diríamos que es más o menos el 90% de la literatura, ¿no? Escrita por hombre, es un libro que pertenece a la literatura universal. Una novela escrita por una mujer cuya protagonista es una mujer, sin embargo, pertenece al campo de la literatura femenina. ¿Entiendes eso? O sea, y así vamos contando. Cuando el hombre escribe sobre la mujer, lo catalogan como una literatura intimista que entra en el mundo femenino, porque Madame Bovary lo escribió un hombre, porque claro. Ana Karenina también. Exacto. Sin embargo, cuando lo escribe una mujer, si hubiera sido escrito por una mujer, habría sido absolutamente distinta la valoración. Absolutamente. O sea, piensa, por ejemplo, bueno, no vamos a comparar a Tolstoy, pero poniendo una escritora tan importante como Jane Austen, o incluso George Sand, ¿no? Que tiene un nombre de hombre y es una escritora mujer que tuvo que cambiarse el nombre para poder ser considerada escritora. La obra de Jane Austen es colosal, digamos, y yo creo que solamente en las últimas décadas o 2 décadas se ha ido como recuperando la obra de Jane Austen, y hay muchos jóvenes que hoy día sí leen a Jane Austen, pero es algo bastante reciente. Entonces, evidentemente, como tal cual tú dices, obras como Ana Karenina hubieran sido por una mujer, escritas por una mujer, quizás habrían pasado al olvido. Bueno, sin ir más lejos, Isabel Allende fue ninguneada muchísimo tiempo hasta que finalmente ganó este Premio Nacional de Literatura y ella es reconocida mundialmente y es leída, y eso también es un valor.
¿Qué significó participar de este Hay Festival en Gales, que es con lo que partimos esta entrevista? ¿Qué significa eso y qué valor tiene para una escritora latinoamericana llegar ahí a presentar su obra? Bueno, la verdad es que es como es un milagro de la cultura, por no decir un milagro de la naturaleza, porque evidentemente está creado por el hombre. Es un pueblito, como hablábamos, pequeño, que está incrustado entre el límite entre Gales y Inglaterra, y que durante 11 días se aboca a este festival, que es un festival del pensamiento, sobre todo literario, y es un pueblito que apenas tiene infraestructura, por lo tanto todas las casas de las personas que viven ahí se habilitan para transformarse en bed and breakfast, y de hecho yo viví con una familia los 4 días que estuve, y así todos están inmersos, incrustados dentro de la estructura de este pequeño pueblo, y todos caminan hacia este lugar que es este festival que queda como a 1 kilómetro del pueblo. Entonces tú ves gente todo el día caminando, y luego llegas a este lugar en que hay por lo menos 10 a 20 conferencias diarias que tú puedes elegir y dices que elijo, porque está Stephen Frears con David Mitchell, o sea, es muy difícil escoger. ¿Y qué significa, qué significa para un latinoamericano? De hecho, que te hayan invitado, la verdad es que es un privilegio gigantesco. La condición es que hay que estar publicado en inglés, hay que tener una obra publicada en inglés, y eso es bastante difícil, ¿no? Es un porcentaje súper pequeño los que podemos tener incluso a mí me ha costado muchísimo, ¿no? Recién ahora me están traduciendo Contigo en la Distancia en otra editorial. Es una labor muy difícil, es una lengua que se autoabastece por todos los países, digamos, que hablan, y la cantidad de escritores, y no están muy interesados en las traducciones. El 0,1% son traducciones, incluyendo la Biblia, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, realmente es muy difícil tener una traducción. ¿Y cómo fuiste recibida? Y fue maravilloso, la verdad es que fue súper lindo. Son eventos bastante concurridos, son mucha gente, todos están interesados, de una escritora que nadie conoce, chilena. Para ellos, por supuesto que yo soy desconocida, pero llegan con un interés gigantesco a hacer preguntas interesantes, es muy participativo. La verdad es que fue una experiencia realmente impresionante, de darse cuenta que al final la gente que lee está interesada por el resto del mundo, está interesada en un país como Chile. Carla, vamos a partir de un poco atrás, hacia el principio, pero ¿por qué decidiste dar este salto alrededor o después de los 40 años de por fin publicar algo cuando tú venías escribiendo desde que eras muy chiquitita? ¿Cómo se da este salto? Porque diste muchos saltos en términos de vida, de estudios, pero finalmente, ¿qué es lo que te lleva a publicar? Mira, la verdad es que escribir, yo diría que ha sido una de las una de las constantes de mi vida. Empecé a escribir cuando era muy niña, escribía cuentos que después lamentablemente se perdieron cuando nosotros dejamos Chile y dejamos todo en el fondo, y después todas nuestras cosas terminaron perdiéndose por aquí, por allá, pudriéndose, y nunca pude recuperar todos esos cuentos que escribí de niña hasta que me fui. Por lo tanto, la escritura siempre es un lugar. Para mí la palabra lugar es fundamental, porque era un lugar donde yo podía protegerme, cobijarme como del mundo, las palabras, las letras. Bueno, desde niña mis compañeras me llamaban señorita vocabulario, que en esa época era lo peor que uno quería ser cool, pero bueno, ese era el apodo que me habían dado, porque efectivamente me gustaban tanto las palabras, y aparentemente se notaba muchísimo, porque incluso usaba palabras que no conocía, pero que me sonaban, o quizás ni existían, pero que tenían un sonido, que yo sentía que entraban muy bien en las frases que yo estaba construyendo, y por supuesto todas quedaban plop. Pero el lenguaje ha sido siempre algo que ha estado en mi vida, y no fue hasta justamente los 40 años, escribí novelas, etcétera, en que dije, bueno, quiero vivir adentro de esto. Porque hasta ese momento la verdad es que eso de ser escritora nunca fue un objetivo en mi vida. Mostrar las cosas, porque es algo tan íntimo, para mí era algo tan íntimo, mis cuentos, mis mundos, y mientras permaneciera como encerrado bajo las paredes como de mi intimidad,
era mío, me pertenecía, era propio. Ahora, cuando uno empieza a escribir después de los 40, y ahora que vivimos todos más, la sabiduría no se va perdiendo, sino que es una ganancia que se puede aprovechar. ¿Cómo es la construcción de un personaje ya con 40 años, que me imagino debe ser muy distinto construirlo a los 40 que construirlo a los 20? ¿Cómo aporta la sabiduría empezar a esa edad a escribir? Bueno, recuerda que empecé a escribir mucho antes, es decir, que no es que de un día para otro a los 40 haya dicho, ¡ay, quiero ser escritora! De hecho, yo no quería... Pero sí, evidentemente. O sea, yo creo que mi primera novela, que es El revés del alma, El revés del alma, tiene sin duda muchos flops y muchas cosas que podemos discutir, digamos, pero sí es una novela de una persona madura. Y voy a decir persona y no voy a decir mujer, ¿ya? De una persona madura, de una persona que ya tiene una cierta edad, que puede mirar el mundo, que puede distanciarse de lo que está narrando con la suficiente distancia como para no entrar con ideologías, no entrar con tus propios, no sé, pensamientos con respecto a las cosas, sino que realmente poder poner a tus personajes, que eso es lo que yo quería, a jugar entre ellos en el mundo de las emociones. Y eso solo lo puedes lograr cuando ya has pasado por una cantidad de cosas. Y en el caso de mío, bueno, muchas cosas. Vamos a esta novela que es la que te hizo ganar el premio Alfaguara, que en la lengua hispana es de los premios más importantes, es el premio Alfaguara 2015, Contigo en la distancia. ¿Es tu obra más querida o no necesariamente? No necesariamente. Bueno, cuando uno termina... Pero tiene mucho de ti, de tu familia. Sí, tiene muchísimo de mi familia, de todas maneras. De hecho, la idea original de esta novela, lo más impresionante es que creo que esta fue, al comenzar, mi novela menos ambiciosa. Es decir, había escrito mi anterior novela, que es Nadar desnuda, que recoge un episodio, un momento histórico de este país, y un momento que a mí me había tocado muy directamente, porque yo había tenido que salir de Chile durante el gobierno de Pinochet con mi familia, y era un momento que me tardé mucho tiempo en poder escribir sobre ese momento, poder abordarlo de una manera en que me sintiera libre de una cantidad de cargas, ¿no? histórica. Por lo tanto, yo siempre sentí que esa novela era muy importante. Y cuando empecé a escribir esta, era, voy a escribir sobre una escritora que está basada en una escritora maravillosa brasilera que se llama Clarice Lispector. Y cuando empecé a escribirla, descubrí, leyendo una biografía de ella, que su familia tenía muchos puntos en común con la mía. Sus padres habían huido de los pogromos de Ucrania exactamente al mismo tiempo que mis abuelos habían huido de Ucrania. Ellos habían tomado un barco y habían recalado en Recife. Familias judías, para los que no conocen. Familias judías perseguidas. Los pogromos, para los que no los conocen, son persecuciones sistematizadas de diferentes grupos en que entran a los pueblos, sacan a las mujeres, las violan, queman sus casas, roban sus enseres y luego abandonan los pueblos. ¿Y la protagonista? Y la protagonista, que es Vera Sigal, está basada en la historia de Clarice Lispector, cuya familia tuvo exactamente, además, la historia de mi familia. Mis abuelos huyeron de eso. Sus padres huyeron de eso. Los dos de Ucrania. Y los dos de Ucrania, de pueblos muy, muy cercanos. ¿Cómo llegaron tu familia acá? Llegaron en barco. Había la familia de mi madre, había una parte que son los Weinstein, que son una familia muy extensa aquí en Chile. Ellos habían llegado, parte de la familia había llegado antes. Y siempre ocurren así, las migraciones son así. Alguien decide, me voy a Chile, y luego ese alguien de alguna manera actúa como de un imán para el resto de la familia que va siendo dejada, digamos, en el lugar. Porque, claro, es curioso y es también muy doloroso que una familia que venga con esa historia después tenga que salir de nuevo y salir por razones políticas, siempre de una persecución. ¿Cómo lo viviste tú? Tenías 17 años. Has dado en el clavo, porque yo creo que eso como que es de las cosas que más me ha marcado y que recién me di cuenta escribiendo esta novela. O sea, como que recién en ese entonces cerré el círculo y dije, ¿de dónde vengo? O sea, porque mis abuelos llegaron a Chile huyendo de Europa
de la persecución a los judíos. Y luego mis padres, que son la primera generación en Chile, tienen que huir de Chile porque son perseguidos por la dictadura militar de Pinochet. Y ahí quedo yo, digamos, nací en este país con este bagaje de persecución, de huida, y empiezas a preguntarte dónde pertenezco, ¿no? Porque mi familia pertenece a Europa, volvemos a Europa, pero aquí estoy, de vuelta en este país, y la verdad es que siento que este es mi país. Sin duda que este es mi país, pero creo que tengo como una cierta distancia que me permite siempre mirar como el bosque, ¿no? Mirar el bosque con cierta objetividad. Bueno, vamos a hablar de ese exilio, también vamos a hablar del momento actual del país, de tu diagnóstico, porque a través de Twitter uno ve que es muy activa, muy participativa en términos ciudadanos, ya le vamos a preguntar también por qué, y vamos a seguir hablando de esta vida que seguimos. La segunda parte de este CNN íntimo vamos a partirla en Inglaterra, donde su mamá no pudo volver, pero volvió ella, volvió con familia, se convirtió en nuera de Carlos Altamirano. O sea, hay cosas bien sorprendentes en la vida de Carla, así que hacemos una pausa muy breve y ya estamos de regreso con ustedes aquí en CNN íntimo. Esto es CNN íntimo y en esta edición estamos junto a la escritora chilena Carla Geffelbein, con la que estamos hablando de literatura, pero no solo de literatura, de la vida, de la política. Y en este segmento lo íbamos a partir en Londres, donde llegó con su familia, exiliada en el año 77, y donde tuvo que partir una vida absolutamente distinta en una edad compleja que es la adolescencia. Y donde, bueno, ¿cómo llegaste? Porque tú llegaste primero con tu mamá. Exactamente. Mi mamá era una profesora de filosofía de la Universidad de Chile, una mujer muy particular para su época, una mujer que usaba el pelo corto, que seguía a los existencialistas franceses, que usaba jeans negros, no sé dónde sacaba los jeans negros en esa época, bototo. O sea, era como la antítesis de la madre de todas las compañeras de curso que yo tenía, lo cual para mí en esa época era motivo de sufrimiento, más bien que de orgullo. Hoy día, mirándolo en perspectiva, me parece que tuve la mejor madre del mundo y que no sería quien soy si no hubiera existido ella. Porque ella te llevó al mundo de la literatura. Ella me llevó al mundo de la literatura. De hecho, estábamos mirando una foto que tengo aquí en que salgo yo muy, muy niña ya leyendo un libro. Ella siempre me pasaba un libro, y más adelante en la vida siempre me guió mis lecturas de una manera muy inteligente porque me hizo amar el acto de leer, ¿no? Uh-huh. Y ella una noche llegaron los militares a mi casa a buscarla y se la llevaron. Ella era militante socialista. Ella era militante socialista y fue una redada que hicieron en la Universidad de Chile donde tomaron a varios de los profesores que estaban todavía vigentes en la Universidad de Chile en el año 77 y estuvo 3 semanas desaparecida. Durante esas 3 semanas, bueno, fue buscándola, la verdad es que no teníamos idea dónde estaba, después supimos que había estado en Cuatro Álamos, nunca supimos muy bien si la habían torturado o no la habían torturado, por lo menos nosotros los hijos no lo supimos porque no fue algo que ellas nos comunicara. Y después de eso decidimos partir, sentimos que Chile era un país en el cual corríamos peligro, en el cual en cualquier minuto podían volver a tomarlo, a tomar a mi padre, y migramos hacia Inglaterra. Había un programa en Inglaterra que se llamaba el World University Service, que nos acogió y partí yo con mi madre porque mis 2 hermanos todavía no terminaban el colegio. Y mi madre en esa época le habían detectado justo antes de que la tomaran presa un cáncer.
un cáncer que cuando salió la operaron y se fue bajo vigilancia, digamos, bajo vigilancia de este cáncer. Y cuando llegamos a Inglaterra, ella estudiaba ciencias políticas y yo decidí estudiar biología. Y estudié inglés porque no sabía ni siquiera hablar inglés. Pero finalmente logré pasar el examen y entré a estudiar biología. Alcancé a estar un año cuando mi mamá empezó a desmejorar. Y yo me daba cuenta que cada vez le costaba más la vida, ¿no? Incluso por las mañanas muchas veces tenía que vestirla porque no podía levantar bien los brazos. Y un día llamé por teléfono a Londres, porque ella se atendía en Londres. Nosotros vivíamos en Essex, en la Universidad de Essex, para hablar con el doctor, y el doctor me dijo: su madre se está muriendo. ¿Cómo está usted sola en Inglaterra? Tiene que llamar a su padre. Y ahí llamé a mi padre, y mi padre se vino inmediatamente con mis 2 hermanos, y a los 2 meses mi madre murió. Y ahí decidimos quedarnos, decidimos que en honor a que ella nos había llevado, siempre había sido un sueño de la familia, de hecho, ir a Inglaterra. Ella siempre nos hablaba de un colegio que había en Inglaterra, y que yo ahora pienso que tiene que haber sido como el colegio de Harry Potter, ¿no? En esa época no existía Harry Potter, pero un colegio muy de avanzada también, muy interesante, que por supuesto nunca llegamos, pero llegamos de otra manera. Y decidimos quedarnos, decidimos en honor a esto, decidimos quedarnos en Inglaterra, y bueno, yo viví bastante más tiempo. Casi 10 años estudiando primero biología. Y en ese tiempo, Carla, tú sufriste de anorexia. Podría haber sido un dato como biográfico al pasar, pero me quiero detener un punto, porque hoy día, y lo buscaba también, el 3,5% de las adolescentes, y se da sobre todo en mujeres, 1 de cada 10 pacientes que tienen anorexia es mujer. Es hombre, solo 9 son mujeres. Es un dato bien relevante. Y tú tuviste y saliste sola. Hay muchas que no pueden salir solas. ¿Por qué llegaste a eso y cómo después lo lograste también controlar? Porque hoy aparece por esta imagen que hay de que hay que ser flaca, de todo el mundo que siempre está pensando en el aspecto, que es una cultura hedonista que probablemente incentiva mucho más a que la gente y las jóvenes empiecen a fijarse en su imagen. En tu caso a lo mejor lo gatilló algo distinto, pero finalmente tuviste anorexia y la superaste. ¿Cómo fue eso? Claro, fíjate que me encanta que toques el tema porque es un tema muy vigente y muy interesante. Yo creo que en la época que nosotros estamos hablando, que es mucho tiempo atrás, todavía quedaban rezagos de Twiggy, digamos. Pero en el caso de mi anorexia, y yo creo que en el caso de una gran porcentaje de las anorexias, no tiene que ver directamente con la apariencia física, tiene que ver con cosas mucho más profundas. No todas las chicas que quieren ser flacas o delgadas desarrollan una anorexia. Una anorexia es una enfermedad, y es una enfermedad mental. Entonces, no cualquiera cae en esta enfermedad, digamos, no es simplemente el afán de parecerse a las modelos de las pasarelas. En el caso mío, con el tiempo, en esa época ni siquiera existía el concepto de anorexia, o por lo menos yo no lo conocía, yo no sabía que existía una enfermedad que se llamaba anorexia, simplemente dejé de comer, y dejé de comer porque quería ser niña. Y me ocurrió una vez que mi madre se murió. Yo tenía 17 años y no quería crecer. Yo era la única mujer de mi familia. Estaban mis 2 hermanos y mi padre. Todos estábamos muy devastados. Yo siempre había sido la hija mayor, la razonable, y que de alguna manera cumplía una cierta función en la familia. Y una vez desaparecía mi madre, yo no quería cumplir esa función. Por lo tanto, quería ser niña. Y es tan claro hoy día para mí eso, que de hecho recuerdo que mi madre murió durante unas vacaciones de midterm, y cuando volví a la universidad tenía trencitas, o sea, me puse trencita, o sea, nunca me había puesto trencita, yo andaba con 2 trencitas y una rosita, o sea, ya no podía ser más claro el mensaje. Evidentemente que yo no lo leí ni nadie lo leyó, pero hoy día es evidente que lo que yo no quería era seguir creciendo. Yo no quería hacerme mujer y tener que ocupar ese hueco gigantesco que nunca iba a ser capaz de ocupar, que había ocupado
preocupado mi madre. Entonces, en el fondo era volver a ser niña, no tener menstruación, disminuirse al punto de que todo aquello que te hace mujer, que te hace femenina, desapareciera para volver a ser... Sacaban las curvas, sacaban todo. Exacto, todo eso que te hace ser mujer. Por lo tanto, en el caso mío fue muy diferente y eso me ha hecho ver también. ¿Y cómo saliste de eso? Porque ¿cómo te logras dar cuenta de que eso ya no estaba bien? Salí y que con había que mucho, salir? nunca me di cuenta que no estaba bien, porque yo lo encontraba natural esto de no querer. De hecho, era tan clara mi anorexia, mirándolo en perspectiva después de haber leído, de que yo me sentía increíblemente superior. O sea, era también... Hay otro elemento que tienen todas las anoréxicas y que es el control. Cuando tu entorno está fuera de control, cuando se produce una situación pequeña o grande en la cual tú como ser humano no puedes controlar, como por ejemplo la muerte de un progenitor, entonces tú intentas controlar aquello que puedes. ¿Y qué es lo que puedes controlar? Tu cuerpo. Porque no hay nada más que puedas controlar. No sabíamos si nos íbamos a mover de casa, si íbamos a volver a Chile, si nos íbamos a quedar. Mis hermanos daban vueltas, daban botes, todos dábamos botes. ¿Y qué es lo que podía controlar? Mi cuerpo. Entonces, para mí era natural y me sentía que había un centro en mí, dentro de este caos familiar, un centro que era yo controlando mi cuerpo. Y la verdad es que ese es un síntoma que tienen todas las anoréxicas. Responden a una situación externa con esta actitud tan extrema y tan autodestructiva, ¿no? Y que también se asocia, y no es por hacer un halago, porque en definitiva en esta mezcla no es un halago, son mujeres que son muy inteligentes y que son muy responsables, que responden a una serie un nivel de de autoexigencia gigantesco. Sí. Gigantesco. Ahora, tú estudiabas biología en esa época. Sí. ¿Te diste cuenta a través de eso o no? No, nunca me di cuenta. Después llegó a mis manos un libro, mucho tiempo después, en el cual describía la historia de una anorexia y yo dije, Dios mío, esta es mi historia. Claro. Aquí estoy, ¿ya? Carla, y de la biología, tú estudiabas específicamente genética. Sí, genética. Genética pura, Genética de población. ¿Y eso qué significa? Genética de población significa Darwin, por ejemplo. Ya. Darwin es como, podríamos decir, el primer geneticista de población, en que intenta dilucidar cuáles son los factores que inciden en que seamos como seamos. Ya. ¿No es cierto? Y que es la evolución. El concepto de evolución es un concepto que es de genética. La genética va cambiando en una especie para poder adaptarse a su entorno. ¿Y hay fronteras en esto? Hay miles de fronteras, por supuesto. Fronteras, tú dices, ¿en qué? No, estoy pensando en la manipulación de la genética. Ah, pero es que eso es diferente. Eso es distinto. Eso es diferente. Esa Porque es la no es genética. natural. La genética, bueno, hay muchas. No. La evolución es un proceso absolutamente natural. Una especie necesita sobrevivir. Si no es capaz de mutar genéticamente, no va a poder sobrevivir. Pero, ejemplo claro, básico, jirafa, cuello largo. La jirafa, a lo largo de los millones y millones de años, extiende su cuello para poder acceder a ramas que otras especies no pueden acceder, desarrollando una ventaja sobre el resto de las especies. Entonces, bueno, eso es totalmente natural. Y después está la manipulación genética, que esa es otra cosa, obviamente. Que la que tú no entraste. Yo no entré, obviamente tengo mis opiniones al respecto, pero una opinión que responde a la de cualquier ciudadano. Uh-huh. ¿Y para ti hay límites? Sí, para mí hay límites. Para mí hay límites de la manipulación genética. Yo creo que hay límites en todo. O sea, tiene que haber una suerte como de rayado de cancha, porque el hombre es básicamente, me preguntaba el otro día un periodista, me decía, ¿cree que el mundo todavía se mueve por amor? Y dije, el mundo nunca se ha movido por amor, el mundo se mueve por la codicia. Uh-huh. Entonces, si no rayamos ciertas canchas, no es un problema de la genética, es un problema de la codicia humana, digamos, que puede simplemente desbordar los límites de todo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la manipulación para terminar con enfermedades, ¿tú lo calificas como bueno o malo? No, para terminar, por supuesto. O sea, lo que pasa es que la palabra manipulación es una palabra muy manipulativa, claro, ¿no es cierto? En que tiene connotaciones tan negativas la palabra manipulación. Es crear ciertas condiciones genéticas que permitan al ser humano vivir mejor, sí, obviamente. Ahora,
Tú de la genética saltaste al diseño. Sí. ¿Cómo se da? Porque estudiaste en una tremenda escuela, St. Martin School of Arts. Estudió ahí Alexander McQueen, Mira. Stella McCartney, John Sí, Galliano. ¿verdad? Sí. ¡Wow! No, Ahora no. tengo información nueva. Sí, No sabía. sí, es la misma escuela de todos ellos. Pero ¿cómo llegaste ahí? ¡Wow! Estoy súper impresionada. Ya ahora me voy a vanagloriar de Es eso, otro... voy a presumir. Sí, absolutamente. Otra Yo siempre categoría. decía St. Martin's School of Art y como que no tenía mucho más que decir al respecto, sabiendo que es una escuela muy prestigiosa. Llegué, cuando terminé de estudiar biología, me ofrecieron una beca para irme a estudiar a Cambridge, que era inmensamente atractivo para hacer un Master in Science en justamente genética de población. Pero ahí dije, no sé lo que quiero realmente, y me tomé un año. Me tomé un año para pensar. Me sentía muy sola en el mundo de la ciencia. Todos los latinoamericanos, para qué hablar los chilenos, estudiaban política, ciencias sociales. Era como la única científica, me pasaba muchas horas en el laboratorio y a horas muy extrañas, por lo tanto no tenía muchas posibilidades como de compartir con los demás seres humanos, ya sea de cualquier nacionalidad, porque estaba siempre como absorbida por esta ciencia, y me di cuenta que la ciencia de alguna manera era una suerte de noviciado, que había que entregarse de una manera total y absoluta en un país que ya me era extraño, en una sociedad que ya me era extraño, en un mundo que yo elegía. Entonces era demasiado el aislamiento y decidí como repensar. Y ahí empecé a desarrollar cuentos para niños en que contaban procesos biológicos. Entonces usaba, por un lado, todo mi conocimiento científico, mi capacidad de escribir, y todos mis estudios de diseño. Era como que aunaba todo. Y terminaron siendo unos libros que hoy día son una porquería de libros, pero en esa época me parecían bien. Los presenté a St. Martin's School of Art y dije, quiero estudiar diseño, y les pareció fantástico, porque de hecho era muy extraño que alguien que viniera de la ciencia quisiera estudiar diseño. Por lo tanto, para ellos era como una novedad. Lo que les salió mal, porque nunca seguí con el asunto de unir estas dos cosas. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa y trabajé muchos años como diseñadora. Como diseñadora de vestuario, ¿de qué? Como diseñadora trabajé. Porque ahora que veo a Alexander McQueen, Stella McCartney, todos ellos son diseñadores. Es que claro, porque el St. Martin's School of Art and Design se llama Central St. Martin, tiene varias, y una de ellas es moda, pero yo estudiaba diseño gráfico, y yo lo que hice fue diseñar libros, diseñar carátulas. Fui directora de arte de la revista Clan, que desapareció hace mucho tiempo, después directora de arte y editora de moda de la revista Elle. Sí. Tuve mi propia oficina de diseño, o sea, estuve muchos años trabajando en diseño. Y paralelamente escribiendo. Y el año 87 de vuelta a Chile. Y el año 87 de vuelta a Chile. ¿Cuándo conociste a tu ex marido? Lo conocí allá. Él también era un exiliado, Carlos Altamirano, hijo de Carlos Altamirano. Él estudiaba sociología, por supuesto, o ciencias políticas. Esa era una universidad muy propicia para esos estudios, porque había personalidades muy importantes dentro del pensamiento latinoamericano. Por lo tanto, estaba como él en la MEC de su rubro. Y ahí nos conocimos, y de hecho mi madre lo conoció primero. Mi madre lo conoció primero y me dijo, porque yo vivía en Londres y ella en Essex el primer año. Yo estaba estudiando inglés para poder entrar a la universidad al siguiente año, y va y me dice, conocí al hombre de tu vida. Entonces, eso no, las mamás nunca debían decir eso. Y después, cuando fui a Essex un día a almorzar y conocí a Carlos, no me gustó nada. Porque, por supuesto, ¿por qué no me gustó? Porque mi mamá me había dicho que era el hombre de mi vida, sino por supuesto que me habría gustado. Pero las cosas de la vida, cuando se murió mi madre, que fue como un año después, la persona que me fue a buscar, que me ayudó, que me sacó de mi melancolía, fue Carlos. Entonces eso nos unió y tuvimos un matrimonio de 30 años. Buen ojo la mamá.
Buen ojo la mamá. Bueno, vamos a hacer un alto, el último aquí, Carla, en CNN Íntimo, para seguir conversando, para hablar y saber cómo es Carlos Altamirano, papá, como suegro. Así que vamos a seguir. Bueno, tenemos muchas otras cosas más de las que hablar, así que hacemos una pausa y ya volvemos junto a ustedes. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos con la escritora Carla Gelfenbein en su casa, iniciando ya este último segmento del programa y donde veníamos hablando de muchas cosas personales y de esta historia que la hace conocer a Carlos Altamirano, hijo en Londres, y finalmente, claro, evidentemente, siendo la nuera de este mítico Carlos Altamirano, al que muchos responsabilizan de la caída del gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo fue, Carla, tenerlo de suegro? ¿Cómo es? Porque él está vivo. Por supuesto. La verdad es que la historia comienza incluso mucho antes de que yo conociera a Carlos Altamirano, porque mi madre era una altamiranista. Entonces, me recuerdo que de niña íbamos, y era altamiranista y ya les conté cómo era mi madre, que era bastante excéntrica para su época. Y una de las cosas que le gustaba muchísimo hacer era ir por la noche a pegar carteles en los muros. Y yo la acompañaba a pegar estos carteles de Carlos Altamirano. Así que siempre tenía esta imagen de este señor Carlos Altamirano, y cuando conozco al hijo, Carlos Altamirano, en la Universidad de Essex, ya tenía estos referentes, y sobre todo que mi madre me había anunciado de que era el hombre de mi vida. Y después, cuando conocí a Carlos, que lo conocí en Berlín, en esa época él estaba en Berlín del Este, todavía no había caído el muro, y fui 2 años, digamos, a este lugar y me permitió conocer este Berlín del Este, que ya no existe, y la verdad es que me siento súper afortunada de haber tenido como una visión de ese mundo extinto. Y ahí conocí a Carlos, y Carlos ya en ese entonces estaba muy crítico del sistema, ¿no? De hecho, esa estadía duró unos pocos años y después salió corriendo de esta dictadura, en el fondo, que era el bloque socialista, y se fue a vivir a París. Él, algo que muchos olvidan, es uno de los precursores de la nueva izquierda, es decir, nosotros no queremos esta izquierda tradicional, autoritaria, dictatorial, sino que queremos una izquierda renovada, la nueva izquierda, que después se ha ido cambiando hasta el día de hoy, que no sabemos qué es lo que es la izquierda realmente. ¿Y cómo asumió él esa responsabilidad que se le carga? Él, la verdad es que él escribió un libro junto con la periodista Patricia Politzer, y las cosas son mucho más complejas. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio, y él se siente un chivo expiatorio. Hay alguien a quien hay que echarle la culpa, es decir, cuando él es un discurso, y si uno escucha el discurso la verdad es que es un discurso que de alguna manera recoge el sentir de ese momento, no es algo que él haya aportado demasiado nuevo a la situación política que estaba en ese minuto, que era increíblemente compleja, bullente, y él simplemente dice ciertas cosas, pero que las cartas estaban echadas después, las evidencias de que el golpe militar había sido planificado mucho antes, en conjunción con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, no es que simplemente un señor salga en el Estado Nacional. Haya sido una sola variable. Por supuesto. Ahora, pero una cosa es este señor político al que conocemos en los discursos, pero
él es el abuelo de tus hijos. Él es un hombre maravilloso y por eso es que lo defiendo con tanto ahínco además. ¿Ya? Porque yo, lo que conversábamos hace un rato de la imagen pública y la imagen privada, ¿no? Que muchas veces es tan contradictoria. Él tiene, digo, siempre esta imagen de un hombre increíblemente luchador, contestatario, incluso un poquito arrogante, ¿no? Porque tiene una inteligencia hasta el día de hoy, que tiene 94 años, tiene una inteligencia impresionante, privilegiada, pero en la intimidad es un hombre increíblemente dulce, un hombre muy querendón de su familia. Hasta el día de hoy él viene a almorzar aquí a este departamento que ustedes están viendo todos los domingos con mis hijos, nos reunimos todos en torno al Tata, que se llama, conversamos de la vida, de la política, de la familia está dividida en diferentes, en Inglaterra, en México, etcétera. Por lo tanto, él es parte como de mi familia más cercana y siempre ha sido increíblemente apoyador conmigo. Algo que me produce mucha ternura, él se siente muy orgulloso de mí. Hablas como si fuera tu papá, tu segundo papá. Es como mi segundo papá, la verdad es que es como mi segundo papá. Absolutamente es mi segundo. ¿Tu papá ya no está? No, mi papá también está, pero como tú me preguntas de Carlos Altamira, mi papá es otro precioso. Pero por eso, es un segundo papá, no lo vamos a ofender. No, es mi segundo papá y lo quiero muchísimo. Bueno, lo vimos la última vez públicamente para el funeral de Patricio. Sí, exactamente. Él habló, claro, con esta lucidez que nos impresionó bastante y con esta autocrítica también que ya la habíamos visto en el libro, pero otra cosa es tenerlo de suegro. Lógico. Y la verdad es que es un privilegio tenerlo de suegro. Carla, bueno, tú volviste a Chile en el año 87. Todo el mundo ya ha hablado mucho del regreso a la democracia, pero yo te quiero traer a estos días y a este segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque tú siempre, más que ser militante, tienes una cultura de vida política. ¿Cómo calificas este segundo gobierno de Michelle Bachelet con toda la cantidad de reformas que se propusieron? ¿Cómo se han llevado a cabo? ¿Cómo ves este país hoy? Es bastante complejo, ¿no? Quisiera partir diciendo de que yo soy una gran partidaria de Michelle Bachelet, una gran partidaria porque siempre he creído en ella. Sus intenciones siempre me han parecido absolutamente transparentes. Creo que ha tenido una infinita mala suerte, y que pasa, y que ocurre. Es decir, en este gobierno han salido a la luz escándalos de todo tipo, políticos, económicos, en todos los grupos sociales de poder, empresarios, etcétera. Escándalos que podrían haber surgido hace 5 años o 8 años también, porque no son escándalos que se hayan producido en este gobierno, a excepción del de su hijo, digamos que eso ya es una desgracia mayor, tener ese estúpido de hijo, obviamente, pero eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Así que no puedo adjudicarle la culpa a ella por esas faltas horribles y gigantescas y la estupidez de su hijo. En ese episodio, ¿tú crees que fue más mamá que presidenta? Yo creo que en un comienzo fue más mamá que presidenta. Y luego fue más presidenta que madre. Primero primó, digamos, como el desconcierto y en ese desconcierto actuó como llevada por el corazón. Ahora, yo no sé si un hombre hubiera hecho algo diferente. O sea, no creo que su reacción de madre haya sido madre en el sentido del vínculo, ¿no? Pues un hombre es probable que haya tenido en un comienzo la misma reacción. Pero eso fue lo que fue determinante en la baja de las encuestas y después de aquello ella no se ha recuperado. No se ha recuperado. O sea, yo creo que lo que pasa es que ella es parte de una crisis de credibilidad gigantesca de todas las formas de poder en este país. Y evidentemente que ella es la presidenta y ella lleva más alta falta de credibilidad del poder, porque es la representante más alta del poder en Chile. Así que eso es evidente. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me decías de las reformas, cómo se han llevado a cabo, etcétera, mi sentir es de que las reformas son absolutamente necesarias. O sea, este país es un país en el cual la educación tiene que cambiar. Eso no cabe ninguna duda. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Yo creo que parte de cómo se han desarrollado las cosas tan nefastamente tiene que ver sin duda
con una cierta improvisación. Es decir, el nivel de reforma y de cambio que se esperaba para un gobierno que dura tan pocos años era absolutamente irrealista. La posibilidad de crear programas y de llevar a cabo estos programas de una forma racional, efectiva, hubiera llevado a un grupo humano 10 años de pensamiento. Y sin embargo fue como a último momento improvisado y llevado a cabo e implementado de una forma que a mí me parece bastante irresponsable. ¿Ya? Entonces la baja de las encuestas también se apoya en eso, no solamente en el caso Cabal. Por eso te digo que hay que ser como uno no puede decir odio a la Bachelet, eres una ladrona. No, yo creo en la Bachelet, siento que es una persona de las pocas personas del mundo del poder en el cual yo todavía creo. ¿Ya? Absolutamente. Que se ha visto involucrada por torpeza, por falta de una cantidad de cosas y por un contexto en situaciones complejas, sí. Pero tiene una responsabilidad política de que todo ese conjunto de reformas que eran necesarias y que necesitaban este nivel de desarrollo tan grande, ¿no lo haya tenido? Evidentemente que tiene una responsabilidad, ella como jefa, es que todo esto comienza en la campaña, hay que pensar que todo esto comienza en la campaña, es una campaña que además, si tú piensas, la mayoría de las campañas proponen todo tipo de reformas, o todo tipo de cambios, de eso se tratan las campañas desde el día 1 de las campañas, es decir, estamos hablando de hace 300 años de la historia de la humanidad, cuando alguien quiere llegar al poder, cuando alguien quiere lograr la adhesión de otros seres humanos a su proyecto, promete muchas cosas. Y resulta que este gobierno, a diferencia de muchos otros, trató de llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Con un nivel de expectativa tremendo. Con un nivel de expectativa tremendo y con una improvisación tremenda, porque evidentemente que nadie esperaba que todas esas promesas efectivamente iban a intentar ser implementadas. Entonces, ahí hay algo que no fue bien hecho. Y en lo cual evidentemente que Michelle Bachelet tiene una responsabilidad, pero también tiene responsabilidad otras miles de entidades y fuerzas políticas, etcétera. Carla, tú públicamente has apoyado a Andrés Velasco. ¿Participas activamente del movimiento ciudadano? Participo activamente de una forma no activa. Ya, a ver. En el sentido de que apoyo a Andrés Velasco. También es un político en el cual creo, con el cual puedo tener una conversación en la cual yo le planteo muy claramente cuáles son mis dudas con respecto a su proyecto. Siempre, yo evidentemente que soy un poco más de izquierda, si eso todavía existe, que el proyecto ciudadano, pero estoy constantemente llevándole hacia un lugar que creo que es necesario que sea llevado, que es una responsabilidad social por sobre todas las cosas, un apaciguamiento de las fuerzas del empresariado, que es muy importante también, y siento que de alguna manera cumplo un rol que no es político en el sentido que yo no quiero ningún cargo de poder, no tengo tiempo, no tengo cabeza, lo que hablábamos, yo necesito vivir en mis libros, poder leer a Shakespeare cuando yo quiero, etcétera. Y para eso no puedo estar en una contingencia política, pero sí estoy informándome y tengo una visión frente al mundo y tengo el privilegio de poder tener una conversación abierta y de confianza con alguien en quien creo mucho, que es Andrés Velasco, y que en algún minuto, no creo que ahora, o quizás sí, no sé, no es algo que corresponda, podría llegar a ser presidente de este país. Y eso te iba a preguntar, en la próxima elección, que es el 2017, ¿cuál es tu candidato o no tienes candidato? Andrés Velasco. Andrés Velasco. O sea, sí que obviamente que va a ser Andrés Velasco, todavía se está constituyendo como partido, bueno, hay una cantidad de cosas que están haciendo. ¿Y tú vas a firmar como militante? Yo ya soy militante. De Ciudadanos, sí, que todavía, claro, ya soy militante de Ciudadanos. Ahora, como te digo, no participo activamente en el sentido de estar recolectando firmas, ni de estar definiendo política. Simplemente estoy ahí y siento que en algún minuto puedo tener algún tipo de incidencia más bien ideológica que activa. Yo no quiero ser una activista política, no tengo ningún interés en ser una activista política, ni embajadora, ni nada de esas cosas. Muy bien. Yo quiero escribir. Quieres escribir de cosas que hablamos poco. Porque te iba a preguntar, ¿por qué, Carla, en las conversaciones ya no hablamos de sentimientos, no hablamos de amor?
¿qué es lo que pasó? Porque nosotros necesitamos, o sea, seguimos siendo sujetos que necesitan de afecto, de cariño, de amor, que quieren sentirse felices en algún momento de su vida, que arrastran unas mochilas, unas más pesadas que otras, pero nadie habla de eso hoy. Es verdad que es un campo, lo que pasa es que yo creo que se habla, pero se habla como en la intimidad. Lo que hablábamos hace un rato mientras estábamos en nuestro break, es de que hay una especie de exacerbación del guerrero y de la guerrera. Es decir, en este mundo, para ser un ganador hay que subirse arriba de un púlpito, gritar muy fuerte y ojalá pegarle un par de cabezazos a todos los que estén abajo, ¿no es cierto? Esa es la forma de poder, con eso logramos exposición en los medios, con eso logramos seguidores en Twitter. Si tú no estás tirando palos a todo el mundo en Twitter, lo más probable es que no tenga, yo que no tiro ningún palo, no tengo muchos seguidores. No sé si me pusiera a tirar palos, ¿qué pasaría? pero la verdad es que no tengo tiempo para estar tirando palos, estoy haciendo otras cosas mucho más interesantes que tirar palos. Pero evidentemente que ese es el prototipo del ganador y de la ganadora de este mundo en el cual nos estamos moviendo ahora. Pero por otro lado siento que hay una fuerza gigantesca que se genera en la intimidad, pero que tiene una salida hacia también lo público, del valor de la comunicación, el valor de poder tener una conversación honesta, de mostrar la vulnerabilidad. O sea, si nosotros pensamos, de hecho, cada uno de nosotros por separado, no como una entidad de poder, confiamos mucho más en las personas que son capaces de mostrarnos su vulnerabilidad, ¿no es cierto? Porque están dándonos un acto de confianza, por lo tanto eso nos permite y a de nosotros. Honestidad, porque nadie es el súper en todos los ámbitos ni en todo el tiempo. Carla, se nos acabó el tiempo. Pero te quiero agradecer este espacio en tu casa. Te quiero preguntar por tu próximo libro, porque el premio Alfaguara ya es del año pasado, pero hay otro. Ya es del año pasado, o sea, lo que dicen, como si uno se demorara así en escribir el libro. Exacto, pero es que como yo sé que hay otro, por eso te lo Sí, pregunto. hay otro, es un libro que se llama Crossover. ¿Y qué es lo que es esto de crossover? Es un libro que de alguna manera está orientado hacia personas desde los 17 hasta los 100 años. Yeah. Es decir, entra como en una amplitud mucho más grande de generaciones, y es la historia de 4 chicos, cada uno con sus problemas, que se encuentran en una clínica para chicos que tienen problemas de algún tipo, ¿no? Ya sea de droga, de psicológico, o ya un mínimo de enfermedad mental. No es un manicomio, pero sí un lugar en que chicos con problemas se encuentran. Y bueno, y ahí cada uno trae su historia, como decía, y se produce una cantidad de cosas que no voy a contar. Pero sí vas a contar cuándo puede salir el libro. Va a salir el próximo año, porque este año todavía me quedan muchos viajes. Estoy lanzando Contigo en la Distancia en Estados Unidos, haciendo una gira por Estados Unidos. Voy a ir a Washington, a Nueva York, a San Francisco, a Los Ángeles, y luego estoy invitada a Bulgaria a lanzar mi libro en Bulgaria, y luego voy a Arequipa al Hey Festival que se hace en Arequipa. Así que ya con eso tengo demasiadas cosas que ya estaban comprometidas, así que el próximo año ya lanzo mi nueva novela. Muchas gracias, Carla. Y bueno, tuvimos suerte de que entre todos estos compromisos para este año hubo este espacio para hacer esta entrevista y esta conversación. Matilde, me siento muy, muy agradecida al equipo y a Matilde por haber estado esta mañana aquí en mi casa. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias también a ustedes por habernos seguido en esta nueva edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejamos invitados a seguir en la sintonía de CNN Chile y a un nuevo capítulo de CNN Íntimo en 7 días más.